Solo quiero ver si tengo saldo. La voz del niño sonó firme, sin miedo, sin temblar. En la sala de cristal, todos los ejecutivos dejaron de hablar, como si esas palabras estuvieran prohibidas allí. Tenía apenas 10 años. Llevaba una camiseta vieja, zapatillas gastadas y el cabello despeinado. Pero su mirada era tan seria que incomodó a los adultos. Y entonces, alguien comenzó a reír, creyendo haber escuchado el chiste del año. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En la ciudad de Sevilla, una mañana clara de otoño. El edificio de cristal de la Torre Sevilla resplandecía bajo el sol. Dentro, en el piso reservado a clientes de alto perfil, el eco de pasos y voces ejecutivas llenaba el aire. Fue entonces cuando un niño de apenas 10 años, de rostro serio y zapatos gastados, entró con una carpeta transparente entre las manos. Nadie entendió qué hacía allí, hasta que, con voz firme y educada, dijo: «Solo quiero consultar mi saldo». El silencio cayó de inmediato. Algunos empleados se miraron entre sí, y un hombre con traje gris soltó una carcajada. «Debe haberse equivocado de planta, chaval», dijo con ironía. El gerente Ignacio Valverde Alto, de cabello perfectamente peinado y sonrisa forzada, bajó la vista hacia el niño como si mirara a alguien extraviado. «Aquí no es el lugar para eso. Este piso es solo para clientes importantes, inversores, empresarios». Mateo no se movió. Aferró la carpeta con ambas manos y respondió con calma: «Mi abuelo abrió esta cuenta cuando nací. Quiero cumplir su deseo y verla». El tono tranquilo del niño descolocó al gerente. Algunos clientes, con copas de vino y teléfonos en la mano, rieron por lo bajo. «¿Tu abuelo? ¿Y cómo se llamaba ese señor?», preguntó Ignacio con sarcasmo. Mateo respiró hondo. «Julián Robles». Ese nombre hizo que un empleado levantara la cabeza, pero no dijo nada. Ignacio bufó y encendió el ordenador. «Está bien. Si tanto insistes, vamos a comprobarlo». Mientras tecleaba, las risas continuaban. Pero cuando la pantalla mostró los primeros datos, la sonrisa del gerente se borró por completo. Sus dedos temblaron sobre el teclado. Intentó escribir otra vez. Comprobó la contraseña 2 veces. De pronto, la sala entera sintió un cambio de energía. Ignacio tragó saliva. «¿Quién era exactamente tu abuelo?», murmuró. «El único que nunca se rió de mí», respondió el niño. Esa frase quedó flotando en el aire, haciendo que incluso los más escépticos bajaran la mirada. Ignacio se levantó apresuradamente y llamó a su asistente. «Ricardo, ven. Necesito que revises esto». Ambos desaparecieron en una oficina lateral, dejando al niño solo frente al mostrador. Mateo permaneció quieto, mirando la carpeta como si contuviera algo sagrado. Recordó las palabras de su abuelo antes de morir. «El dinero solo tiene sentido si refleja quién eres, no lo que vales». Mientras esperaba, una mujer mayor, sentada cerca, se acercó con cautela. «Hijo, ¿estás solo? ¿Tu madre sabe que has venido?». Mateo negó suavemente. «Ella trabaja, pero le prometí a mi abuelo que vendría». La señora suspiró y puso una mano sobre su hombro. Cumplir una promesa a los mayores es lo más valiente que puede hacer un niño. Mateo sonrió apenas. Los minutos pasaron hasta que el gerente regresó, pálido, con el rostro cambiado. La arrogancia había desaparecido. «Mateo Robles», dijo con voz distinta, «¿podrías acompañarme a una sala privada, por favor?». La gente observó sorprendida. Nadie se atrevió a reír. Ignacio miró a su alrededor y añadió, casi en un susurro: «Ninguno de ustedes tiene lo que este niño tiene». Mateo dudó un instante. «Mi madre no puede venir. Está trabajando. ¿Puedo entrar solo?». Ignacio asintió. «No te preocupes. Estás en buenas manos».
Mientras caminaban por el pasillo silencioso, las luces del banco reflejaban su pequeña silueta en los paneles de cristal. Al fondo, una puerta con letras doradas se abrió lentamente. Detrás, una sala iluminada por una lámpara cálida esperaba. Cuando el niño cruzó el umbral, supo que algo importante estaba a punto de comenzar. No se trataba de dinero, sino de descubrir la historia que su abuelo había dejado escrita para él, y mientras la puerta se cerraba, todos en la sala exterior sintieron que aquel día no estaban presenciando un trámite bancario, sino el inicio de algo mucho más grande. El despacho olía a madera encerada y a café recién hecho. Ignacio, el gerente, respiraba con cierta tensión mientras el niño tomaba asiento frente a una mesa pulcra. A un lado, el ordenador encendido proyectaba una luz azulada sobre los documentos. «Tranquilo, Mateo», dijo con voz más humana. «Solo necesito confirmar algunos datos». El niño asintió. Colocó sobre la mesa la carpeta transparente que llevaba, la misma que su abuelo le había entregado meses antes, poco antes de morir. Dentro había un documento con su nombre, una autorización firmada y una carta doblada en 4. Mientras Ignacio revisaba, la puerta se abrió. Una mujer con el delantal aún puesto, el cabello recogido deprisa y el rostro lleno de preocupación, entró casi corriendo. «Mateo», exclamó. El niño se levantó de inmediato. «Mamá». Ella lo abrazó con fuerza, temblando. «¿Por qué viniste solo? ¿Sabes lo que has hecho? Casi me da un infarto cuando vi tu nota». Ignacio intentó intervenir, pero Lucía Robles lo interrumpió. «Perdón, señor, pero este niño no debía estar aquí». Ignacio respiró hondo. «Señora Robles, su hijo no ha hecho nada malo. De hecho, creo que lo que ha traído puede cambiar muchas cosas». Ella lo miró sin entender. Ignacio giró la pantalla hacia ella. «¿Reconoce este nombre?» Lucía lo leyó, y su rostro se tornó pálido. «Julián Robles, cuenta de activos privados». «Eso no puede ser. Esa cuenta estaba cerrada». Ignacio negó. «No, señora. Solo estaba sellada. Y su hijo acaba de activar el acceso legítimo». «No». Lucía se dejó caer en la silla, con los ojos vidriosos. «Mi padre siempre fue reservado. Nunca me habló de esto». Mateo la miró con calma. «Abuelo me dijo que viniera cuando él ya no estuviera». La mujer cerró los ojos unos segundos. Sí, lo habría dicho así. Siempre hablaba en enigmas. Ignacio los observó, visiblemente conmovido. Su padre dejó instrucciones muy precisas. «Hay una carta dirigida a Mateo. Y una llave. Pero no me corresponde abrir nada sin la presencia de un superior». Lucía asintió, intentando recomponerse. «Entonces espere. Si mi padre lo planeó, quiero hacerlo bien». Pasaron unos minutos de silencio, interrumpidos solo por el ruido del aire acondicionado. El niño, inquieto, miraba las paredes adornadas con cuadros de Sevilla antigua. En uno se reconocía la Plaza de España con su fuente encendida al atardecer. Pensó que su abuelo le había prometido llevarlo allí, pero nunca llegó el día. Ignacio volvió con un hombre mayor, de traje oscuro y mirada firme. «Este es don Ricardo Sánchez, superintendente del banco». El recién llegado estrechó la mano de Lucía con respeto y luego miró a Mateo. «Así que tú eres el nieto de Julián Robles». El niño asintió. Ricardo tomó asiento. «Conocí a tu abuelo. Era un hombre que no confiaba en muchos. Pero cuando lo hacía con todo el corazón». Lucía bajó la mirada. «¿Dejó algo más además de la cuenta?» Ricardo sacó un sobresellado con cera antigua. «Esto. Solo debía entregarse cuando su nieto viniera en persona. Su firma está aquí». Mateo lo observó sin tocarlo, como si el simple contacto pudiera romper algo sagrado. «¿Puedo leerlo?», preguntó. Ricardo sonrió. «Por supuesto. Tu abuelo quiso que tú descubrieras el resto». Lucía posó una mano sobre el hombro del niño.
Vamos, léelo. Mateo abrió el sobre con cuidado. Dentro, una hoja escrita a mano comenzaba con letras grandes. Mi querido nieto, si estás leyendo esto, es porque cumpliste tu promesa. La voz del niño tembló al leer en voz alta. Nunca te avergüences de quién eres. El dinero es un espejo, pero tú decides qué refleja. Las lágrimas de Lucía cayeron sin que pudiera contenerlas. Ignacio, al fondo, fingía revisar documentos para no mostrar su emoción. Ricardo se levantó despacio. Su padre fue un hombre sabio, señora Robles, y lo que dejó aquí no es solo dinero. Lucía lo miró. ¿Qué quiere decir? El hombre guardó silencio unos segundos antes de responder. Lo sabrán en el momento indicado. Pero créame, cuando su padre hablaba de herencia, no se refería a una suma, sino a una lección. Lucía suspiró. Cansada. Mi hijo solo quería ver el saldo. Ricardo sonrió con tristeza. Y verá mucho más que eso. Mateo volvió a guardar la carta. Abuelo decía que los números también cuentan historias. Ignacio asintió. Sin sarcasmo. Y la tuya apenas está comenzando. Esa noche, cuando madre e hijo salieron del banco, el aire de Sevilla olía a azahar. Lucía tomó la mano del niño con fuerza. Prométeme que mañana no volverás sin mí. Mateo asintió. Lo prometo. Pero mientras caminaban hacia la parada del tranvía, un pensamiento lo acompañaba. Su abuelo le había dicho que, al abrir esa cuenta, también se abriría una puerta del pasado, y algo en el fondo de su corazón le decía que esa puerta aún no estaba completamente abierta. La mañana amaneció clara sobre el Guadalquivir, con esa luz dorada que solo Sevilla conoce. Lucía no había dormido. Preparó café con leche y pan tostado mientras observaba a su hijo en silencio. Mateo parecía tranquilo, pero en sus ojos había algo distinto, una mezcla de nostalgia y determinación. Hoy iremos juntos, dijo ella, sirviéndole la taza. Él asintió sin discutir. Era un niño, sí, pero con el peso de una promesa que lo hacía parecer mayor. El banco abrió sus puertas a las 9. Ignacio, el gerente, los esperaba en el vestíbulo. Llevaba el mismo traje de la víspera, aunque su actitud era otra. Más humilde, más humana. Gracias por venir, señora Robles. Hay algo que debo explicarles antes de continuar. Los condujo a la sala privada donde el día anterior habían leído la carta del abuelo. Sobre la mesa, además de los documentos, había un sobre sellado y una llave dorada. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué significa esto?, preguntó. Ignacio no alcanzó a responder. La puerta se abrió con un golpe seco. Un hombre alto, de barba corta y rostro cansado, entró con paso indeciso. Llevaba una chaqueta gastada y los ojos enrojecidos. Lucía se quedó helada. No puede ser, susurró. Ignacio bajó la mirada. Señora Robles, él pidió hablar con ustedes. Mateo lo observó sin entender. El hombre tragó saliva. Su voz tembló. Lucía. Ella dio un paso atrás. La taza en sus manos vibraba. Esteban. El silencio fue tan profundo que se oyó el zumbido del aire. Papá, murmuró Mateo, sorprendido por la palabra que se le escapó sin pensar. Lucía negó con la cabeza. No, Mateo. No puede ser. Esteban respiró hondo. Sí, hijo. Soy yo. Nunca morí. Tu madre quiso protegerte y yo desaparecí para hacerlo también. La mujer se cubrió el rostro, las lágrimas cayendo sin control. Te fuiste sin decir nada. Te odié tanto. Él dio un paso hacia ella. Lo sé. Pero si me quedaba, nos habrían destruido. Tu padre, mi suegro, sabía que esa cuenta no era solo dinero. Había secretos, intereses, gente peligrosa. Ricardo, el superintendente, intervino con voz grave. ¿Está diciendo que Julián Robles enfrentaba a alguien?
Esteban asintió. Sí, por eso selló todo. Quiso que Mateo, y solo él, lo abriera algún día. Ignacio cruzó los brazos, impresionado. Entonces, lo que hay detrás de esa cuenta va más allá de lo financiero. Esteban lo miró con cansancio. Exactamente. Mateo escuchaba en silencio. Abuelo decía que el dinero contaba historias. Tal vez esta es la nuestra. Lucía se acercó al hijo y lo abrazó. No me importa el dinero, Mateo. Solo quiero que sepas que tu padre no te abandonó. El niño respiró hondo. Ya lo entiendo. Y quiero escuchar lo que el abuelo dejó para nosotros. Now. Ricardo tomó la llave dorada y la insertó en el panel del ordenador. Una luz azul llenó la sala. Apareció una carpeta digital con el nombre Testamento. Julián Robles. Ignacio miró a los tres. Contiene un video. Es su última voluntad. Nadie habló. Ricardo presionó reproducir. La pantalla se oscureció unos segundos, y luego apareció el rostro del abuelo. Envejecido pero con la mirada serena. Si estás viendo esto, decía la voz pausada, significa que mi familia volvió a encontrarse. No dejé una fortuna, dejé una oportunidad. No permitáis que el dinero os separe como me separó a mí. Esteban, hiciste lo correcto. Lucía, perdona. Mateo, elige siempre la verdad, aunque duela. La imagen se detuvo. Lucía lloraba sin vergüenza. Esteban apretó el puño, conteniendo un sollozo. No sabía que había grabado esto. Ricardo asintió. El señor Robles lo planeó todo. Solo quería que ustedes volvieran a estar juntos. Ignacio, conmovido, murmuró. Ningún banco puede guardar algo tan valioso. Mateo miró la pantalla con un brillo en los ojos. Abuelo decía que el dinero solo vale cuando sirve para unir. Esteban posó su mano sobre la del niño. Y hoy lo está consiguiendo. En ese momento se oyó un golpecito en la puerta. Una voz femenina preguntó, ¿puedo pasar? Ricardo se levantó. Adelante. Entró una mujer de mediana edad, traje oscuro, maletín negro. Soy la abogada Elena Duarte, representante del señor Julián Robles. He venido porque el sistema ha notificado la activación final del testamento. Lucía se limpió las lágrimas. ¿Qué más dejó mi padre? Elena colocó sobre la mesa un sobre grande con un sello rojo. Una última instrucción, que solo puede abrirse cuando toda la familia esté presente. Miró a Esteban. Luego a Mateo. Parece que ya lo están. Elena rompió el sello con cuidado. Dentro había una nota breve y un pendrive. Leyó en voz alta. El verdadero saldo de esta cuenta no está en números, sino en decisiones. Que quien lleve mi nombre elija el camino que dé paz, no poder. Luego levantó la vista. El archivo de video continúa, pero debe reproducirse con los tres juntos. Lucía tomó la mano de su hijo y buscó la de Esteban. Por primera vez en años, los tres estaban uno al lado del otro. Ricardo pulsó continuar. En la pantalla, el abuelo volvió a hablar con voz más suave. Si están escuchando esto, significa que todavía hay esperanza. Lo demás lo entenderán mañana. La imagen se desvaneció. Nadie se movió. Ignacio rompió el silencio. ¿Mañana? ¿Qué ocurrirá mañana? Elena cerró el maletín lentamente. Mañana conocerán la elección que cambiará sus vidas. Lucía apretó a Mateo contra su pecho. Afuera, las campanas de la catedral sonaban a mediodía. Por primera vez no sonaban como un final, sino como un comienzo. El día siguiente amaneció con un cielo gris sobre Sevilla. La lluvia caía suave sobre los balcones de la calle San Fernando, y el aire olía a tierra mojada. Lucía caminaba junto a su hijo hacia el banco, con el corazón acelerado. Mateo sostenía la carpeta contra el pecho como si temiera perderla. ¿Crees que hoy sabremos todo?, preguntó. Eso espero, hijo, respondió ella, apretando su mano. Dentro del banco los esperaba Ignacio.
más nervioso que nunca. La abogada Duarte ya llegó. Don Ricardo también está en la sala. Lucía respiró hondo antes de entrar. La misma lámpara cálida iluminaba la mesa, pero el ambiente había cambiado. En el centro había un portátil, una caja metálica y un sobrecerrado con el nombre de Mateo. Elena Duarte lo saludó con cortesía. Gracias por venir puntualmente. Hoy conoceremos el mensaje final de su padre. Su voz, firme y serena, imponía respeto. Miró al niño con ternura. Mateo, tu abuelo confió en ti más de lo que imaginas. Ay, el video comenzó. Julián Robles aparecía sentado en su viejo sillón del patio de Triana, rodeado de jazmines. Mi querido nieto, dijo con voz pausada. Si estás aquí, significa que la familia volvió a reunirse. Pero la verdadera herencia no está en una cuenta, sino en lo que hagas con lo que te dejo. Mostró una llave pequeña. En la casa donde crecí hay una habitación cerrada. Lo que guardé allí pertenece a los tres. Lucía se llevó una mano a la boca. La casa de Triana. La vendimos hace años. Elena negó. No del todo. Su padre la recuperó en secreto. Está esperándolos. Mateo sonrió por primera vez. ¿Podemos ir hoy? Ignacio asintió. El banco enviará un coche. Esteban, que había permanecido callado, murmuró. No sé si tengo derecho a ir. Lucía lo miró en silencio. Mi padre te perdonó. Lo escuchaste tú mismo. El hombre bajó la mirada. Entonces iré. Si tú me dejas. Ella respiró hondo y asintió. El trayecto hasta Triana fue breve pero cargado de emoción. Las calles estaban húmedas y los adoquines brillaban como espejos. Cuando llegaron, la vieja casa blanca con macetas azules parecía detenida en el tiempo. Lucía acarició la puerta. Aquí crecí. Mateo corrió hacia el portón, buscando la cerradura. Esteban insertó la llave que venía en la caja, y la puerta se abrió con un leve chirrido. Dentro, el aire olía a madera antigua. Todo estaba igual. Los retratos, el reloj de péndulo, el piano cubierto de polvo. En una esquina, una carta reposaba sobre una mesa. Mateo la tomó y leyó en voz alta. Para mis tres tesoros. Si han llegado hasta aquí, ya entendieron la lección. La riqueza no se guarda, se comparte. Lucía se derrumbó en lágrimas. Papá. Esteban la abrazó sin decir palabra. El niño los observaba con una calma madura. Entonces, ¿qué haremos con el dinero? Ricardo, que los había acompañado discretamente, respondió. Su padre dejó una fundación registrada. Se llama El Hogar Robles. Es para ayudar a niños sin familia. Lucía miró a Mateo. ¿Te gustaría continuar su obra? Él asintió con una sonrisa. Sí. El abuelo decía que el dinero debía reflejar quién somos. Esteban posó la mano sobre su hombro. Y hoy sé quién quiero ser. Tu padre. Elena, desde la puerta, observaba la escena. Entonces el legado está completo. Ignacio añadió con una sonrisa tímida. Nunca había visto a un cliente tan joven cambiar tantas vidas. El sol comenzó a filtrarse entre las nubes, iluminando el patio. Lucía se acercó al balcón, respiró hondo y dijo, Papá, ya estamos en casa. Mateo corrió hacia ella. ¿Podemos quedarnos aquí? Lucía sonrió. Sí, hijo. Este será nuestro hogar. Mientras las campanas de Triana repicaban a lo lejos, Ricardo cerró la puerta con suavidad. En el aire flotaba la certeza de que Julián Robles, desde donde estuviera, por fin había logrado su propósito: reunir a los suyos. El sol de la tarde entraba por los balcones de la vieja casa de Triana, bañando de luz las paredes encaladas. Lucía colocaba flores frescas en un jarrón, mientras Mateo recorría cada rincón con curiosidad. Mira, mamá, aquí está el reloj del abuelo.
Aún funciona. Ella sonrió con ternura. Sí, hijo. Él cuidaba cada cosa como si tuviera alma. Esteban, apoyado en el marco de la puerta, observaba en silencio, sin atreverse todavía a sentirse parte de aquel hogar que había perdido. Elena Duarte llegó poco después con una carpeta llena de documentos. Hoy firmaremos el traspaso oficial de la casa y de la fundación. Lucía la recibió con un café recién hecho. Gracias, Elena. Mi padre confiaba en usted. La abogada asintió. Y con razón. Su padre era un hombre de palabra. Mateo se sentó junto a ella, intrigado. ¿Y qué hará la fundación, señora? Elena sonrió. Ayudará a niños que, como tú, alguna vez se sintieron solos. Donará becas. Abrirá comedores. Y mantendrá este lugar como refugio. El niño bajó la vista. Entonces, el abuelo seguirá ayudando. Mientras firmaban, Esteban se mantuvo apartado, con las manos entrelazadas. Cuando Elena terminó, lo miró directamente. También debe firmar usted, señor Robles. Él se sorprendió. Yo no tengo derecho. Sí lo tiene, dijo Lucía. El legado es de la familia. Esteban dudó un instante, pero al ver la mirada de su hijo, tomó la pluma y firmó. El silencio que siguió fue profundo. Lucía exhaló con alivio. Listo, ya está hecho. Pero Ricardo, que acababa de llegar, añadió con cautela. Hay un último movimiento que debe decidir Mateo. Su abuelo dejó una suma aparte, marcada como fondo personal. No se puede tocar sin su autorización. Todos miraron al niño. Mateo pestañeó. Nervioso. ¿Yo? Elena le entregó un sobre pequeño. Dentro hay una carta con instrucciones. El niño la abrió con cuidado. Leyó despacio. Mateo, este dinero es tuyo, pero úsalo para cumplir un sueño que no sea solo tuyo. El niño levantó la vista. Creo que ya sé qué hacer. Horas después, mientras el sol caía sobre el barrio, Mateo llevó a su madre y a su padre al parque frente a la casa. Allí, junto a un banco de hierro oxidado, habló con voz firme. Quiero arreglar el viejo taller del abuelo y convertirlo en un lugar donde los niños aprendan música y pintura. Lucía lo abrazó emocionada. Eso le habría encantado. Esteban sonrió por primera vez en años. Entonces lo haremos juntos. Durante las semanas siguientes, la casa se llenó de vida. Vecinos ofrecían ayuda. Los niños del barrio corrían por el patio, y el sonido de un piano volvió a escucharse. Ignacio y Ricardo visitaban a menudo, impresionados por cómo todo había cambiado. Nunca vi un legado tan bien usado, dijo Ricardo. Ni una familia tan distinta a la que entró aquel día en el banco, añadió Ignacio. Una tarde, Lucía encontró a Esteban sentado en el patio, mirando el retrato del abuelo. ¿En qué piensas? Él respondió sin apartar la vista. En todo el tiempo que perdí por miedo, y en lo mucho que me dio una segunda oportunidad. Ella lo miró con dulzura. A veces perderlo todo es la única forma de entender lo que realmente vale. Elena se despidió esa misma noche. Mi trabajo ha terminado, dijo, pero me alegra haber sido testigo de cómo el dinero se transformó en amor. Lucía le dio un abrazo sincero. Gracias, Elena. Usted fue parte de esto. Cuando la abogada se marchó, el silencio volvió al patio. Mateo se acercó al retrato del abuelo y susurró. Lo hicimos, abuelo. Ya nadie está solo. Esteban, detrás de él, apoyó una mano sobre su hombro. Y mientras sigamos juntos, nunca lo estaremos. El reloj de pared marcó las 9. Afuera, las luces de Triana comenzaban a encenderse, y el sonido lejano de una guitarra se mezclaba con el murmullo del río. La casa Robles, por fin, había recuperado su alma.
La noche había caído sobre Triana con un aire sereno y templado. Desde el balcón de la casa, las luces del puente reflejaban destellos dorados sobre el río, y el sonido lejano de una guitarra se colaba entre los jazmines del patio. Lucía observaba a su hijo jugar con los niños del barrio y pensó que, después de tantos años, el silencio en su vida por fin tenía música. Esteban llegó con 2 tazas de té caliente. «Nunca pensé que volvería a sentirme en casa», dijo en voz baja. Lucía lo miró con ternura. Sin rencor. Las segundas oportunidades existen, Esteban. Solo hay que tener el valor de merecerlas. Él asintió despacio. Y la suerte de que alguien te espere. Mateo corrió hacia ellos con el rostro iluminado. «Mamá, papá, venid. Hemos terminado de pintar el cartel». Los llevó hasta el portón, donde colgaba un letrero recién pintado a mano. Fundación El Hogar Robles. Donde la familia comienza. Lucía lo leyó con los ojos llenos de lágrimas. «Es perfecto». Esteban se inclinó para abrazar al niño. «Tu abuelo estaría orgulloso». Esa misma noche, los vecinos llegaron con guitarras, pasteles y vino dulce. El patio se llenó de risas. Ignacio trajo flores. Ricardo levantó un brindis y Elena Duarte, discreta pero conmovida, dijo: «Hoy esta casa no es una herencia, es una promesa cumplida». Lucía la abrazó. «Y usted fue parte de ella». Mientras la música llenaba el aire, Mateo se alejó un momento hacia el rincón donde colgaba el retrato de su abuelo. Encendió una vela pequeña y susurró: «Gracias, abuelo. Cumplí tu promesa. El dinero ya no pesa. Ahora brilla». Por un instante, el reflejo de la llama pareció dibujar una sonrisa en la foto. Más tarde, cuando todos se habían ido, los 3 se sentaron en el patio bajo la luz tenue de las guirnaldas. Esteban habló con voz sincera: «He decidido quedarme en Sevilla. Quiero ayudar en la fundación y recuperar lo que el tiempo nos robó». Lucía lo miró con calma. «No necesitas pedir permiso. Esta también es tu casa». Mateo se recostó en su hombro, adormecido. «¿Podemos quedarnos así para siempre?» Lucía acarició su cabello. «Sí, hijo. Ya no habrá más despedidas». El tiempo pareció detenerse. Afuera, el río seguía su curso tranquilo, como si arrastrara lejos el dolor del pasado. En la pared, el retrato de Julián observaba la escena con orgullo silencioso. Al amanecer, la luz dorada entró por las ventanas abiertas. Lucía preparó chocolate caliente. Esteban cuidaba las macetas del balcón, y Mateo reía con los niños del barrio. La vida había vuelto a empezar, sin lujos, pero con algo que valía más: el perdón. Cuando el sonido de las campanas de Triana anunció un nuevo día, Lucía se detuvo un instante y miró al cielo. «Papá», susurró, «ya estamos en paz». No. Y en esa casa sencilla, llena de risas y esperanza, el legado de Julián Robles se volvió eterno. Recordar que la verdadera riqueza no se hereda, se construye con amor. Bajo la luz suave de la mañana, la casa de Triana seguía respirando paz. Allí, entre el olor a jazmín y el murmullo del río, la vida de Lucía, Esteban y Mateo se había reconstruido sin rencor ni riqueza, solo con la fuerza de los afectos verdaderos. A veces la felicidad llega sin anunciarse, en los gestos sencillos. Una taza de chocolate, un abrazo a tiempo, una promesa cumplida. Si esta historia te ha acompañado con dulzura, marca el número 1. Y si crees que aún puede mejorar, deja un 0 con tu sugerencia. Esta historia nos recuerda que el amor y el perdón son los únicos bienes que no pierden valor con el tiempo. Que los errores, cuando se enfrentan con humildad, se transforman en puentes hacia los demás. Porque, al final, la familia no se hereda, se elige cada día. Como una lámpara encendida junto a la ventana, un pequeño acto de bondad puede guiarnos en los momentos más oscuros de la vida. Tómate un instante para reflexionar sobre lo que más importa.
¿Qué legado estás construyendo en los tuyos? Si este relato ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite creer, una vez más, en la belleza de las segundas oportunidades.